Iglesia, Dios te bendiga. Te saluda el pastor Néstor Olmos y quiero compartir en esta tarde una palabra contigo que se encuentra en el libro del profeta Ezequiel. Vamos a leer algunos versos intercalados que creo que van a ser de gran bendición para tu vida. Lo primero que quiero que leamos, Ezequiel capítulo 1, dice el verso 1: Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos, junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Verso 2: En el 5.º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos junto al río Quebar. Vino allí sobre él la mano de Jehová, y miré, y he aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. En el capítulo 2 del libro de Ezequiel, en el verso 1, dice: Me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies, y oí al que me hablaba. Quiero enseñarte algo. La palabra de Dios nos ubica en el tiempo del profeta Ezequiel, y dice que el profeta Ezequiel fue llevado cautivo. Para que puedas entender esto, vamos a hablar un poco de historia. La Biblia dice que Israel sufrió 3 invasiones. En la primera se llevaron la mitad de todo Israel, en la segunda se llevaron la mitad de lo que quedaba, y en la tercera invasión se llevaron a todo Israel cautivo a Babilonia. En la primera invasión fue llevado cautivo el profeta Daniel, que rápidamente se acomodó en el gobierno. En la segunda invasión fue llevado cautivo el profeta Ezequiel. Junto con Ezequiel había 10.000 personas que fueron llevadas cautivos en aquella oportunidad. 10.000 personas que habían sido deportadas, caminar desde la tierra de Jerusalén hacia la tierra de Babilonia. Ese caminar era un ejercicio natural, normal, que se hacía en la época para, en el transcurso del caminar, el cansancio, el agotamiento, el hambre, el frío, la sed, más los maltratos verbales que ellos sufrían siendo llevados cautivos, eso inevitablemente quebraba la fortaleza de los hombres, quebraba el ego, el orgullo, y quebraba muchas convicciones que habían establecidas dentro del corazón de los hombres. La palabra del Señor nos narra que este suceso que vivió el profeta Ezequiel lo vive según el verso 1, dice: aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Quiero que entiendas esto. Primero, el profeta tenía 30 años en el momento en el que acontecen estos sucesos. El verso 1 no está hablando acerca del rey que gobernaba, sino está hablando de la edad que el profeta tenía. El profeta tenía en este momento de la historia 30 años. 30 años era el tiempo propicio en el que los hombres llamados al sacerdocio ejercían el sacerdocio. Ezequiel era un sacerdote por naturaleza, había sido predestinado, su linaje pertenecía al sacerdocio. Él por herencia y por derecho legal tenía que ejercer el sacerdocio. Se preparó, su entrenamiento fue para desarrollarse como un sacerdote. De hecho, el verso 3 dice lo siguiente: vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel. Hasta este punto la Biblia reconoce que Ezequiel era un sacerdote formado, entrenado,
preparado, capacitado para ejercer el oficio del sacerdocio. Pero una de las leyes para ejercer el sacerdocio es que necesitaban hacerlo dentro de un templo. Como ellos habían sido llevados cautivos a Babilonia, los templos quedaron en Jerusalén, entonces eso inevitablemente truncaba el ministerio y Ezequiel no podía desarrollar su ministerio como sacerdote. Pero aquí estaba este hombre junto al río Quebar. Ya habían pasado 5 años de la deportación. Se calcula que él había sido llevado cautivo a la edad de 25 años. Ezequiel ya era casado, pero nunca tuvo hijos. Él fue casado junto con su esposa, fueron trasladados cautivos, pasaron 5 años, él llega a la edad de 30 años, cuando su ministerio sacerdotal tenía que entrar en función, él se encontraba cautivo junto al río Quebar, que es donde acontece esta historia en el capítulo 1, eso es lo que estamos leyendo. Pero este capítulo 1 se estudia, el libro de Ezequiel, capítulo 1 y 2, se estudia en paralelos con el Salmo 137. Y quiero leerte solamente 3 versículos del Salmo 137. El Salmo dice lo siguiente: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión, sobre los sauces, en medio de ella colgamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos alguno de los cánticos de Sión. Junto a los ríos, junto a las aguas del río Quebar, había aproximadamente 10.000 personas que pertenecían al pueblo de Israel y habían sido llevados cautivos. Dentro de esa camada de gente había ministros de Dios como músicos o arpistas, dice el Salmo 137, y el libro de Ezequiel dice que Ezequiel como sacerdote también había sido llevado cautivo. Dentro de las 10.000 personas que habían sido llevadas cautivas, había ministros de Dios dentro de ese pueblo. Ellos se apostan, los asientan junto al río Quebar. El río Quebar era un desprendimiento del gran río Éufrates. Era diseñado o creado por la voluntad del hombre, no era por causas naturales, sino que ese río fue inventado por la mano del hombre, y a los costados, esto servía para riego y para navegación, a los costados había asentamientos de esclavos que trabajaron para crear ese cauce y para de esa manera poder transportar agua hacia lugares que Babilonia necesitaba. En este escenario, en esto que yo te acabo de mencionar, allí se encontraba el sacerdote Ezequiel. Recuerda que para este momento aún no era profeta, sino que era sacerdote. Se encontraba el sacerdote Ezequiel junto a 10.000 personas, dentro de las cuales había ministros que eran arpistas, eran músicos perfeccionados, entrenados y capacitados para tocar dentro de los templos. Estos músicos, dice la Biblia, que toman la decisión, quebrado en sus convicciones, llorando y clamando, recordando por Sión, dice la Biblia, haciendo memoria de Sión. Ellos toman una drástica decisión: tomar el arpa y clavarla en los sauces que costeaban aquel río. Mientras que en el mismo escenario donde algunos colgaban las arpas, dice el capítulo 2, verso 1, que el profeta Ezequiel se puso de pie. Y quiero enseñarte en esta tarde algunas cosas que a mí me parecen fabulosos, que mientras la crisis, el problema emocional estaba sacudiendo y estremeciendo a las familias en Israel, algunos ministros colgaban las arpas y otros estaban poniéndose de pie. Había hombres que estaban decidiendo terminar con su ministerio y dedicarse a otra cosa, mientras que había otros hombres que en el mismo escenario, bajo la misma presión y en el mismo río Quebar, tomaron la decisión de afirmar sus pies y ponerse de pie. Ahora, ¿qué llevó al profeta Ezequiel a hacer todo esto? El verso 4 es clave para que usted y yo entendamos algo. Y el verso 4, estamos en el libro de Ezequiel capítulo 1, el verso 4 dice: y miré,
y he aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. Esa es la visión que el profeta o el sacerdote Ezequiel estaba teniendo en ese momento. Ahora quiero que te ubiques geográficamente. Esta visión no estaba sucediendo en los parajes o en el lugar donde él se encontraba, sino que esta visión venía del norte. Quiero que entiendas un dato interesante. Cuando el profeta nos cuenta su visión, arranca dándonos las coordenadas y dice que la visión se desarrolló en el norte. Del norte del río de Babilonia venía esta gran visión. Léelo conmigo. Y miré, y he aquí venía del norte un viento tempestuoso. Quiero enseñarte algo que está en el libro del profeta Jeremías. En el libro del profeta Jeremías, capítulo 1, verso 14 y verso 15, dice que del norte el Señor levantaba ejército para que se alzaran contra Israel, para que lo corrigieran y lo castigaran, pero Dios estaba en control de toda la situación. Vuelvo a repetirte, el norte, yo lo escribí así, el norte se asocia con el juicio de Dios a través de enemigos que Dios usaba, pero que Dios estaba en control de todo. Cuando el profeta Ezequiel comienza a narrar su visión, él dice, todo esto comienza a acontecer desde el norte. Quiere decir, dicho de otras palabras, que cuando Ezequiel tiene aquella visión, él rápidamente asocia la visión con los escritos del profeta Jeremías, que eran contemporáneos. Quiero enseñarte algo. El profeta Jeremías, el profeta Ezequiel y el profeta Daniel profetizaron en el mismo tiempo. La diferencia es que Daniel y Ezequiel eran muchachos jóvenes que estaban comenzando el ministerio, mientras que Jeremías ya era un anciano. Jeremías no fue deportado, sino que él queda en Jerusalén, pero seguramente el profeta Ezequiel escuchó las profecías de Jeremías. Por eso es que el profeta Ezequiel hace memoria de lo que Jeremías había dicho en el capítulo 1, versos 14 y 15, que Dios usaba al norte y que el del norte se iba a levantar juicio, del cual Dios estaba en control de todas las cosas. Y aquí es donde yo quiero que tú entiendas algo. Cuando tú tienes la certeza dentro tuyo de que Dios tiene el control de todos los sucesos que están golpeando tu vida, eso no te puede vencer ni te puede derribar, sino que, como lo hizo Ezequiel, afirmarás tu pie y te pondrás de pie para enfrentar lo que viene con la seria convicción de que Dios está en control de todas las cosas. Esto es lo que me gusta del asunto, porque el profeta vio una visión que venía del norte. Inmediatamente él investigó, indagó en las cosas que ya tenía incorporadas dentro suyo y reaccionó y dijo, si esto viene del norte, quiere decir que Dios está en control de todas las cosas. Por eso tú tienes que entender algo, que mientras la crisis está llevando a otros a colgar las arpas, otros nos estamos poniendo de pie, otros estamos afirmando nuestro pie en tierra y declarando, Dios está en control de esta situación y esto también va a pasar y yo seguiré en pie y yo seguiré avanzando. Mientras que otros están abandonando sus convicciones en Cristo, nosotros seguimos de pie creyendo que Dios tiene el control de todo. Anhelo de verdad y de corazón que estas palabras puedan bendecirte y puedan alentar tu espíritu y te confronten a seguir adelante. ¿Qué es lo que pasó con el profeta Ezequiel? Dentro suyo estaba incorporada la palabra de Dios. Cuando dentro tuyo está incorporada la palabra de Dios, en el día malo tú no te vas a quebrar. Por eso yo puse esto. El conocimiento que tengas de la palabra de Dios te pondrá de pie en los días difíciles. Vuelvo a decírtelo, el conocimiento que tengas de la palabra de Dios te pondrá en pie
en los días difíciles. Este no es el tiempo de especular, este no es el tiempo de jugar, este no es el tiempo de adivinar qué puede llegar a suceder. Este es el tiempo de ahondar en la palabra del Dios, porque esa es la que te va a sostener en el día difícil. Recuerda, junto con Daniel había otros ministerios. El Salmo 137 los reconoce como músicos. Eran músicos que ministraban en el templo, y ellos, quebrados emocionalmente, tomaron las arpas y las clavaron en una señal de protesta y de decir: nosotros no tocamos más y no cantamos más. En medio de ese escenario triste, dice la Biblia que el profeta Ezequiel se puso de pie. Quiero alentarte a que puedas volver a la profundidad de la palabra de Dios. Señores, si hay algo que nos va a sostener en este tiempo, no es jugar al cristiano, no es adivinar qué puede llegar a pasar a futuro, sino es ahondar y seguir ahondando en la palabra del Señor. Quiero mencionarte algo. Según escritos originales aceptados popularmente en las regiones de Babilonia, según los libros de historia, dicen que había una frase o una creencia popular dentro de todos los que vivían en Babilonia, donde todos ellos decían que los dioses de Babilonia descansaban en el norte. Ellos tenían una convicción y una seguridad. Ellos decían: los dioses que protegen a Babilonia descansan en el norte. Ahora, ¿dónde se suscita esta revelación, esta visión que tuvo el profeta Ezequiel en el norte? ¿Cuál es el contenido de esta visión? El profeta vio lo siguiente, verso 4. Miré y he aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. ¿Sabes qué? Esta visión se asemeja a las visiones del Apocalipsis, donde compara a nuestro Señor Jesucristo como un hombre de bronce o de bronce refulgente. La visión que tuvo el profeta Ezequiel era que del norte se levantaba un gran guerrero, que era nuestro Señor Jesucristo, envuelto en su séquito de gloria. Venía desde el norte en dirección a donde se encontraba el campamento donde el profeta Ezequiel estaba. Lo que Ezequiel entendió es que no solo Dios estaba en control de toda la situación, sino que Dios venía del lugar donde se escondían los dioses de Babilonia, del lugar donde los dioses estaban descansando, y de allí se levantó Dios en señal de victoria, en señal de gloria, en señal de haber sujetado y vencido a los dioses de Babilonia, y venía en su séquito triunfal en dirección al profeta Ezequiel para darle una directiva. Lo que quiero que trates de entender es que la visión de Ezequiel fue gloriosa, porque Ezequiel no estaba viendo cositas aisladas para motivar su alma. Él estaba viendo que en el lugar donde descansan los dioses de Babilonia, allí entró Jehová, allí entró el gran guerrero, allí entró su séquito, allí entró sus grandes fortalezas, venció y destruyó al enemigo, y desde allí, en un séquito triunfal, en una caravana gloriosa, se dirigía en dirección al profeta para decirle: no solo yo he vencido a los enemigos, sino quiero decirte que estoy en control de todas las cosas. Por eso es que la visión sucede en el norte. Podía haber sucedido en cualquier otro lugar, pero el punto cardinal que la Biblia nos ubica es el norte. Vuelvo a decirte, cuando tú tienes conocimiento de la palabra de Dios, tú sabes no solo que Dios está en control de todo, sino que Dios tiene el poder para vencer los enemigos que hoy te están enfrentando. Vuelvo a decirte este punto: el conocimiento que tengas de la palabra de Dios te pondrá de pie en los días difíciles. El conocimiento que tú tengas de la palabra de Dios te pondrá de pie en los días difíciles. ¿Cuán seria es tu relación con Dios?
está basada en el conocimiento que tú tengas de la palabra de Dios. Mientras que otros están colgando las arpas, nosotros seguimos de pie, convencidos de que Dios está en control de todo y que Dios va a vencer a estos enemigos que se nos levantaron hoy. Quiero alentarte y terminar con esto, quiero mencionarte esto. Cuando tú sabes que Dios está en control de todo, entonces te vuelves diferente a todos. Vuelvo a decírtelo, cuando tú sabes que Dios está en control de todo, entonces te vuelves diferente a todos. ¿Qué quiere decir esto? Señores, la gente entró en crisis, el mundo está lleno de miedos, hordas del infierno avanzaron y se lanzaron sobre las naciones, se amotinaron, atraídas por el miedo que la sociedad tiene. La gente atrae a sus demonios, los atrae con un olor que no podemos percibir, pero que nace del miedo, del terror, del espanto que la gente tiene a morirse, que la gente tiene a enfermarse, que la gente tiene a perder su trabajo, que la gente tiene a que algo malo le suceda. La recesión, el encierro los ha llenado de miedo, y ese miedo se les volvió contraproducente porque emite un sonido y un olor que atrae las hordas del infierno. Quiero alentarte con esto y con esto termino. La palabra del Señor nos hace saber que el profeta Ezequiel se puso de pie. Recuérdalo, en medio de 10,000 personas, de las cuales muchos de ellos estaban quebrados emocionalmente y estaban colgando las arpas, según el Salmo 137, el profeta Ezequiel se puso de pie y el profeta Ezequiel afirmó sus pies en tierra, y mirando aquella visión entendió que Dios estaba en control de todas las cosas y que Dios ya venía de haber vencido a los enemigos en Babilonia y que era cuestión de tiempo. Él sabía que Dios iba a ganar. Quiero mencionarte un dato histórico. En el momento en el que el profeta Ezequiel tiene esta visión, otros profetas que decían hablar en nombre de Dios estaban anunciando en ese mismo tiempo que el cautiverio de Babilonia sobre Israel se iba a romper y que Israel iba a quedar libre y que iban a regresar a Jerusalén. Y el profeta Ezequiel se levantó para profetizar lo contrario y para decir: señores, no nos vamos, sino que aquí nos quedamos, aquí plantaremos viñas, aquí vamos a edificar y vamos a construir casas. ¿Por qué el profeta pudo decir eso? Porque él sabía que Dios estaba en control de todas las cosas y que Dios ya había subyugado a los enemigos que estaban enfrentando a Israel, porque la visión venía del norte. Quiero alentar a que en este tiempo de crisis, de recesión, donde muchos mensajes salen por las redes sociales diciendo que nos vamos a morir, que el mal viene, que los problemas se están multiplicando y un montón de cosas horribles que se están multiplicando, y aún hijos de Dios las están transmitiendo al pueblo de Dios, trayendo desánimo y desaliento con profecías falsas que nunca nacieron del corazón de Dios. Quiero alentarte para que abandones el miedo, para que abandones la preocupación, para que renuncies a las cosas que están golpeando tu corazón y que te levantes en fe, a profundizar en la palabra de Dios, a creer lo que Dios ha dicho de ti y de mí, y a saber que Dios está en control de todas las cosas y que Él ya venció a los enemigos que descansan en el norte. Quiero volver a mencionarte solo estos 2 puntos. Primero, el conocimiento que tengas de la palabra de Dios te pondrá de pie en los días difíciles. Recuerda eso. No es una fantasía, no es la palabra que otro pueda darte, es el conocimiento que tú tengas de la palabra de Dios, es lo que te va a mantener en pie en el día difícil. Segundo, y con esto termino, cuando tú sabes que Dios está en control de todo, entonces te vuelves diferente a todos. Cuando tú sabes que Dios está en control de todo, te vuelves diferente al resto. El resto estaba llorando, quebrado emocionalmente, junto al río Quebar. Muchos de ellos colgando las arpas y renunciando al ministerio, abandonando sus convicciones en Jesucristo. Mientras que en el mismo cuadro, en el mismo escenario, el profeta Ezequiel se puso de pie para recibir palabra y directiva del cielo, que afirmaron sus pies en tierra y lo volvieron un ministerio necesario para este tiempo. Te aliento
a que no pierdas la fe, te aliento a que no abandones tus convicciones, te aliento a que ahondes en la palabra de Dios, a que crezcas y conozcas que Dios es bueno y que Él está en control de todas las cosas. Te bendigo con esta palabra. Quiero alentarte a que podamos seguir conectados a través de estos videos, a que puedas mirar los videos, a que los puedas compartir con las personas a las que tú crees que necesitan escuchar esta palabra, y que me hagas una devolución. Espero un comentario tuyo, espero que me digas si escuchaste, qué opinas. Quiero contestar tus inquietudes, quiero que estemos conectados. Un abrazo enorme, vamos a hacer una oración y quiero bendecirte. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, yo oro bendiciendo a tu pueblo, creyendo firmemente que el gran protagonista hoy es la palabra de Dios, una palabra seria, una palabra viva y eficaz que proviene de la boca de Dios y no del corazón de los hombres, no de la invención o el recurso de los hombres, sino que proviene del corazón de Dios. Señor, oro por tu pueblo para que se nos despierte la necesidad de ahondar en el conocimiento de tu palabra, para que no seamos engañados con voces que se suscitan allá afuera y que se levantan atropellando a los pueblos y haciéndoles creer que vamos a morir. Señor, yo declaro y sé y declaro en el nombre de Cristo que aquel que esté cimentado en tu palabra va a soportar la crisis, se va a sostener en el día malo, se va a levantar y va a brillar como luz en medio de las tinieblas. Señor Jesús, bendigo a tu pueblo y declaro sobre ellos el bien y el poder de Dios. Declaro el favor y la gracia de Dios sobre sus vidas. Les bendigo con paz y con salud. Y te pido Dios que esta palabra les sea un bálsamo y les sea como balsa en medio de la tempestad, y que ellos puedan sostenerse y avanzar en medio de la crisis. Señor, yo los bendigo. Declaro sobre tu pueblo la paz y el poder de Dios en el nombre maravilloso de Jesucristo. Amén y amén. Iglesia, Dios te bendiga enormemente. Será hasta el próximo video. Un abrazo grande.